26. Si ya lo tiene, me indica con un fuerte amén que ya lo tiene por ahí. Amén. ¿Cómo dice Génesis 26, 5? Hermano Rodolfo, si me acompaña con esa escritura. ¿26:5 ya lo tiene, Tomás? ¿O el hermano Rodolfo ya lo tiene? Ok. Amén. Ahora, hermano Tomás, el verso 6. Enguerrar, ahí mero. Quiero compartir un mensaje en esta noche muy importante. Todos los mensajes son muy importantes, necesarios de escuchar, porque no vienen de parte mía, vienen de parte de Dios. Y hoy quiero hablarte acerca de aprendiendo a escuchar, que es una de las cualidades, uno de los factores muy necesarios dentro de nuestra vida espiritual. Aprender a escuchar. Cuando nosotros somos personas dentro de los márgenes de Dios, que aprendemos a escuchar y que escuchamos, estamos propensos a siempre tener una vida que vaya subiendo escalones en un crecimiento en las cosas de Dios. Hay un refrán que se efectúa aquí en la tierra y dice que el que no escucha consejos no llega a viejos. Entonces, si generalmente sabemos bien que escuchar se puede considerar como una necesidad, o sea, es necesario escuchar. Escuchar a nuestros semejantes, escuchar a nuestra familia, escuchar a la gente que nos rodea, pero sobre todo escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios. Y si tú pensabas que Dios no habla ya, déjame te digo que estás equivocado, porque Dios sigue hablando. Dios te puede hablar a través de una persona. Dios te puede hablar a través del predicador. Dios te puede hablar a través de un sueño. Dios te puede hablar a través de un versículo en la Biblia. Dios te puede hablar a través de una reflexión. Dios te puede hablar incluso, escucha, Dios te puede hablar aún a través de los árboles. Dios te puede hablar a través de las estrellas. Dios te puede hablar a través de las nubes. Cuando comienzan las nubes a ponerse oscuras y comienzan a revoltearse y comienza una oscuridad tremenda en el cielo, ¿qué es lo que primero que decimos nosotros? ¿Va a empezar a qué? A llover. ¿Y cómo sabemos que va a empezar a llover? Porque hay un lenguaje que Dios está usando para transmitirte algún tipo de comunicación. Cuando tú comienzas a oler que en tu casa ya huele a chilito rojo, a papitas, a sopita, dices, ya está lista la comida. ¿Por qué? Porque hubo algo que te habló y te dijo que ya estaba procesándose algo. Entonces, hay muchas maneras en las cuales Dios se comunica con nosotros, en las cuales Dios nos habla. Pero ¿sabes qué? Estaba escudriñando la palabra del Señor.
No me recuerdo exactamente cuál fue la estadística, porque por X razón no pude encontrar mi tableta ahorita y traía toda la información ahí. Pero el mayor porcentaje de los versículos bíblicos, luego te voy a dar el dato exactamente, dicen esto: y no escucharon la voz de Dios. Creo que es como aproximadamente alrededor de entre el 80 y el 90% de cuáles todos los versículos bíblicos en ese índice de número dicen y no escucharon la voz de Dios. O sea que, ¿qué te quiero decir con esto? Que la mayoría de las veces no escuchamos a Dios. El mayor porcentaje de las veces que Dios nos habla, no lo escuchamos. ¿Y sabes qué pasa? Dice, y Dios los entregó en manos de los amorreos, y Dios los entregó en manos de los filisteos, y Dios los entregó en manos de los de Moab, y Dios los entregó en manos de esto, y Dios los entregó en manos del otro, y les pasó esto, y vino una hambre, y vino esto otro, y vino aquello. O sea, vemos que por no escuchar la voz de Dios hay grandes consecuencias que tenemos que pagar a veces. Hay grandes riesgos que podemos estar atravesando por no escuchar la voz de Dios. Y es tan importante, necesario, escuchar la voz de Dios, pero también es muy triste cuando Dios nos habla y no escuchamos su voz. Dice el libro de los Salmos, capítulo 85, verso 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Entonces, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, lo primero que sucede en nuestra vida es que no recibimos paz de parte de Dios. No hay una consolación de parte de Dios en nuestro corazón por no escuchar su voz. Ahora, enseguida nos habla de que el no escuchar la voz de Dios nos lleva a estar en un estado de locura. Y la Biblia nos habla de un rey que era muy poderoso, era muy importante en aquella época. Dice que en alguna ocasión Dios le habló y este hombre no escuchó la voz de Dios. Y por no escuchar la voz de Dios, dice que este hombre, Dios le dio, y aquí es donde entra esta palabra que dice el salmista, caemos en un estado de locura. Dios le dio un entendimiento de animal. Dormía con los animales, comía con los animales, le crecieron las uñas a una magnitud muy grande, su cabello le creció enormemente. Y la Biblia nos habla que fue un tiempo y otro tiempo. Pero escudriñando yo más o menos lo que significa eso, llegué a la conclusión de que fue más o menos por un periodo de 2 años. Poquito más de 2 años que este hombre estuvo en un estado como animal, teniendo instintos de animal, teniendo actuaciones de animal, comportamiento de animal. O sea, nomás esto fue algo que a mí me sacó de onda, porque hablamos de animal y decimos, bueno, pues está bien, como que era comida, zacate, hierbas, lo que fuera.
Pero imagínate cuando él tenía que ir bueno, yo no te imagines, yo me imaginé cuando él tenía que ir al baño, o sea, él hacía como los animales. ¿Y sabes cuál es lo más crítico? Que la gente lo miraba, cómo él actuaba, cómo él se comportaba. Pero a él no le daba vergüenza, a él no le causaba ninguna especie de vergüenza, no le causaba ninguna incomodidad. ¿Por qué? Porque para él, en su mente, él era un animal. Y todo vino a consecuencia de que no escuchó la voz de Dios. En Génesis 26, versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. ¿Sabes que estaba escudriñando esta palabra? Y sabes que escucha bien lo que te voy a decir. Escuchar es más importante todavía que ver. Aunque para muchos podamos decir que la vista es una de las principales prioridades, pero escuchar es más importante todavía que ver y que hablar. ¿Cuántos saben que muchas de las veces la regamos con lo que hablamos? Pero no la vamos a regar con lo que oímos, porque damos el privilegio de que alguien más la riegue, ¿verdad? Entonces, escuchar de los sentidos que tenemos en el cuerpo humano, bíblicamente para mí escuchar es uno de los más importantes. Escuchar. Porque imagínate que tú puedas ver pero no escuches. O sea, volvemos a lo mismo, es como estar sin razonamiento. Y me recordaba yo, y esto traía unos recuerdos muy hermosos de mi infancia. Me recuerdo yo cuando estábamos pequeños, y yo me puse a pensar, dije, si fuera más importante ver que escuchar, entonces la televisión hubiera salido primero. Y primero salió el radio. Y nosotros nos poníamos en un lado del radio. Y me recuerdo que mi papá sacaba la antena y les tiraba para ver dónde agarraba mejor señal. La colgaba de un árbol, de otro. Ahí se oye, ya, ahí se oye, ahí déjele, ahí se oye. Y estábamos todos sentadillos allá alrededor. Y estaba la grabadora así, y nosotros así en la grabadora. Y comenzaban a oírse las tropeladas del caballo de Porfirio Cadena. Y ya viene el ojo de vidrio. Y empezaba la legata, y nosotros bien emocionados, únicamente escuchando. Hacíamos tan real la historia, hacíamos tan real la escena, simplemente con escuchar. Y cuando empezaban los disparos, estábamos nosotros y nos asustábamos. Nada más de escuchar lo que estaba sucediendo adentro de un radio. Lo que te quiero decir con esto es que cuando nosotros escuchábamos todo esto, visualizábamos lo que estaba sucediendo. Nos imaginamos el caballo, entre más se iba acercando, y se iba acercando, y se iba acercando, y nos poníamos a pensar como que incluso podía sacar una pezuña de la bocina y pisarnos una oreja y nos retirábamos. Ahora, viceversa, imagínate que están mirando esa escena, pero no hay quien te la traduzca, y no sabes ni lo que está pasando. ¿Tendrías una visión clara de qué es lo que está sucediendo? No. Aunque estén mirando las cosas. En muchos de los programas de televisión
noticias y todo eso. Ahora ya cuando está el programa de televisión, tiene una persona que está ahí. Y yo te preguntaba y decía, ¿y para qué es eso? Porque está traduciendo para las personas que no escuchan. Pero están mirando. Pero no es suficiente. Nosotros oíamos, no mirábamos, pero era suficiente. No sé si me estás entendiendo. O sea, te hablo de todo esto porque quiero trasladarte a ese lugar donde entendamos que escuchar es más importante aún todavía que hablar, y es más importante aún todavía que ver. Porque nosotros no mirábamos lo que estaba sucediendo, pero a través de que escuchábamos había una imaginación en nuestra mente. Y yo no sé por qué, pero yo me imaginaba un caballo negro. No sé ni de qué color era el caballo de Porfirio Cadena, pero me imaginaba un caballo negro. Y cuando decían que viene el ojo de vidrio, pues me imaginaba con el ojo de vidrio. Un ojo bueno y otro ojo con un pedazo de botella de esos de Coca-Cola aquí en el ojo. Yo no sabía en ese tiempo cómo eran los ojos de vidrio, pero los hacen bien bonitos, igual como los reales. Pero yo me lo imaginaba así, más un pedazo de vidrio ahí en el ojo puesto, pues. No era exactamente como era, pero era la imaginación que yo agarraba de lo que yo escuchaba. Con Dios viene siendo casi lo mismo. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, empezamos a visualizar el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Empezamos a visualizar el futuro que Dios tiene para nosotros. Escucha, hijo mío, mis mandamientos, dice la palabra del Señor. Y la largura de días y largura de años te acompañen. Entonces, cuando yo escucho esa palabra, ¿qué sucede? Empiezo a visualizarme que voy a llegar a viejo. ¿Sí? Porque estoy escuchando algo que Dios me está diciendo que va a suceder si yo escucho. Escucha, hijo mío, las palabras que yo te dicto hoy, y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Entonces, cuando yo escucho eso, yo me visualizo próspero, me visualizo bien, me visualizo lleno de bondad, lleno de amor de parte de Dios, porque dice el bien y la misericordia, o sea, dos cosas: los bienes y la misericordia. Y a través de la misericordia de Dios destila la gracia, destila la bondad, la paciencia, el amor y la bondad de Dios. Pero si no escuchamos la voz de Dios, dice la palabra del Señor que caemos en un estado de locura. ¿En un estado de qué? De locura. Porque comenzamos a caminar en nuestro propio entendimiento. ¿Sabes que la mayoría de los seres humanos, la mayoría de los cristianos, estamos más ansiosos, estamos más necesitados de que alguien que nos escuche, de que alguien oiga nuestra necesidad,
de que alguien escuche nuestros sentimientos, nuestra condición, nuestra postura, nuestras luchas, nuestros afanes, nuestros problemas. Pero muchas de las veces caemos en un estado de egoísmo y pensamos que nada más nosotros necesitamos ser escuchados. Y se nos olvida que la principal persona que tenemos que escuchar es a Dios. Y cuando aprendemos a escuchar a Dios, nos damos cuenta día con día de que realmente Dios es más omnipresente de lo que nosotros pensamos. Porque Dios no tiene que llegar con una voz literal a donde estás tú sentado. Levanta tus manos así. Y aún ahí con tus manos levantadas así, tú puedes sentir algo que recorre tus manos, tus brazos. Y eso es una forma en la cual nosotros escuchamos también a Dios. Muchas de las veces dices, entré a ese lugar y sentí un escalofrío. Es un lenguaje que Dios te da para decirte que ahí hay peligro o que ahí está su presencia. Porque así como el espíritu de las tinieblas causa ese cosquilleo, también el Espíritu Santo te hace sentir algo cuando Dios te está hablando, cuando Dios está recorriendo cada fibra de tu cuerpo, de tu persona, de tu ser. A través de un silencio, Dios nos habla. A través de un impacto, Dios nos habla. Dice la palabra del Señor que cuando Elías estaba en la cueva, vino un fuego enorme, pero dice que ahí no estaba Dios. Dice que vino un terremoto grande, pero ahí no estaba Dios. Vino un viento recio y tampoco estaba Dios. Pero dice que de repente vino un silbo apacible, un momento de silencio. Y Elías tal vez no pudo escuchar, pero en su cuerpo podía su cuerpo escuchar que ahí estaba Dios. Cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios, personas tienen una experiencia con Dios y aprenden a descifrar el lenguaje de Dios, se dan cuenta que realmente Dios habla de muchas formas. Me da mucho la atención el canto ese de Julio Melgar, cuando dice: escucho el eco de tu voz. O sea, no dice que escuchaba su voz. ¿Qué escuchaba?
el eco. ¿Y sabes cómo escuchamos el eco de la voz de Dios? Con el corazón, no con los oídos. Lo escuchamos con el corazón. Hay un lenguaje cálido y hermoso de parte de Dios, que aún sin palabras muchas de las veces Dios te comunica muchas cosas. Tú puedes hablarle a una persona aún con tu mirada, y con tu mirada puedes decirle cuánto lo amas o cuánto lo odias. Y muchas de las veces podemos escuchar esto: es que yo no me le arrimo a la hermana Julana porque siento como que no me quiere. Eso no pasa aquí. Porque no es de palabras, es un lenguaje. Yo le nombro un lenguaje mudo, pero tiene reacciones. Y podemos saber por quiénes somos aceptados y por quiénes no. Quizás te puse un mal ejemplo, pero te puse ese ejemplo para llevarte a visualizar cómo se transmite la voz de Dios también hacia nosotros. Hay momentos en los cuales, a través de un tiempo de oración, de adoración, en medio de la oración para con Dios, yo siento que no es necesario que Dios me grite y me diga te amo, cuando es más suficiente con lo que estoy sintiendo de parte de Dios en ese momento. Es más suficiente lo que Dios me hace sentir en esos momentos. Y cuando Dios provoca el hacerme sentir eso, es más hermoso que si yo escuchara y me dijera te amo. Porque en medio de un silencio Él me está transmitiendo su amor y me está diciendo que me ama. Entonces, si nosotros en algún momento de nuestra vida pensamos que Dios ya no habla, déjame te digo que Dios habla más de lo que tú puedes imaginarte. A través de su Espíritu Santo, y es la palabra que Él nos guía. ¿Cómo nos va a guiar el Espíritu Santo si Dios ya no habla? Dice que el Espíritu Santo nos consuela. ¿Cómo nos va a consolar el Espíritu Santo si Dios ya no habla? Humanamente, ¿qué implica consolar a una persona? Abrazarla, decirle estoy contigo, no estás solo, no estás sola. Pero sabes que a veces las palabras no son necesarias cuando en tu única y sencilla y humilde manera de abrazar, tú hablas más que 1000 palabras, o la gente habla hacia ti más que 1000 palabras. Qué importante cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Dice que por cuanto oyó Abraham la voz, guardó sus preceptos y sus mandamientos. O sea que el que no escucha, no guarda. El que no guarda, no atesora, no valora. Entonces te vuelvo a preguntar,
¿Qué tan importante es escuchar? O más bien te vuelvo a decir, ¿qué tan importante es escuchar? Cuando tú escuchas, tú guardas. Cuando no escuchamos, no guardamos. La pregunta que te hago en esta hora: ¿qué tanto tienes guardado de todo lo que has escuchado? ¿Sabes que yo tengo recuerdos como el que te compartí ahorita de mi infancia? Y que a veces, por más dura que haya sido nuestra niñez y nuestra infancia, por un solo recuerdo hermoso que hay en tu corazón, te dan ganas de volver a vivir esos tiempos. Por un solo recuerdo. ¿Te das cuenta? Que ahí escuchaste más y aprendiste más porque guardaste aquel recuerdo. Ahora, después de que nosotros aguardamos, dice en el verso 6, y habitó. Pero ya no fue Abraham, fue Isaac el que habitó. Ahí te va a ir. Lo que un día el viejo escuchó, vino a ser la preparación del lugar donde su hijo iba a habitar. O sea, ¿qué tan importante es escuchar a Dios? ¿Dónde quieres habitar el día de mañana? Empieza a escuchar a Dios. ¿Dónde quieres que tus hijos habiten? Empieza a escuchar a Dios. Por eso Dios le dijo a Josué: escucha este libro de la ley y en él medita de día y de noche. Esfuérzate, sé valiente. ¿Y qué dijo Josué un día? Yo y mi casa serviremos a Jehová. En otra expresión, Josué está diciendo: yo y mi casa habitaremos siempre en la presencia de Dios. ¿Cuál fue la razón? Escuchar. Escuchar. ¿Cuál fue la razón? Escuchar. ¿Sí? Voy a leerte un último versículo. Lo encontramos en Eclesiastés, capítulo 12, verso 9. Si alguien me puede ayudar a leer, quiero que puedan entrar más en lo que podemos nombrar una prédica más. O sea, no toma este mensaje como una prédica, toma este mensaje más bien como un tiempo de relación con Dios. No una prédica, un tiempo en el cual estamos en relación con Dios. No le voy a decir haga de cuenta, sino más bien visualice, escuche, visualice. Dios está aquí en medio de nosotros. Su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y dice Eclesiastés, ¿ya lo tiene alguien por ahí? 12:9. Y empieza diciendo así: y cuando más, ¿alguien lo tiene junto conmigo? ¿Quién me lo puede leer en esta noche? Póngase en pie la persona que lo va a leer.
Wow. Y cuando más sabio fue, ¿quién? El predicador. Entonces eso quiere decir que Dios nos habla a través del predicador. Es otra de las formas en las cuales Dios se comunica con nosotros. Y cuando escudriñamos dos cosas al principio, beneficios importantes acerca de escuchar. El primero es que guardamos y el segundo es que habitamos. Pero aparte, Eclesiastés nos dice que cuando escuchamos hay debería, porque tal vez en muchos no hay, debería de haber un interés por escudriñar lo que usted escucha. ¿Qué es escudriñar? Agarrar una palabra en la Biblia y desmenuzarla toda a tal grado que usted pueda entender más allá de lo que Dios le está hablando. Simplemente esta noche vaya a su casa, busque un diccionario, busque otro y invierta un par de horas escudriñando qué significa escuchar. Cuando escuchamos, guardamos y ¿qué más? Y habitamos. ¿Y qué más sucede? Escudriñamos y dice, y compuso muchos proverbios. O sea, Dios nos da sabiduría para enlazarnos más con la Biblia. Cuando dice compuso muchos proverbios, es cuando nosotros comenzamos a sacar esta pieza de aquí, esta pieza de acá, y hacemos un conjunto de revelación de lo que Dios tiene en su palabra. A veces queremos que Dios nos dé una revelación sin batallar, y que Dios nos hable aún sin escudriñar, sin leer, sin escuchar a Dios. Pero sabes que el punto más esencial de escuchar a Dios y de aprender a discernir la voz de Dios, de los diferentes modos que Él te hable, el punto más esencial es porque Dios te quiere cerca de Él. Habitó, no Abraham, Isaac. Una de las pocas veces de las cuales la Biblia habla que alguien escuchó. Ahora, para que Isaac llegara a tener un puesto, un lugar ahí, ¿no crees que fue un momento en el cual Abraham escuchó a Dios? No. Fueron años en los cuales él escuchó a Dios. Ahora, Abraham en este caminar se desanimó. Tal vez hubo momentos en los cuales se desanimó. Pero ¿qué sucedía? Volví a escuchar a Dios. Y no se ha entendido esta parte. Cuando Dios le dice a Abraham, mira las estrellas. O sea, el mensaje no estaba en lo que Dios le decía, mira las estrellas, sino el mensaje estaba en que Abraham mirara las estrellas, y al mirar las estrellas, Abraham comenzaba a visualizar su descendencia. Mira la arena del mar. Pero no era tanto en que él escuchaba lo que Dios le decía, sino el escuchar él lo que estaba sucediendo
cuando Él estaba mirando. Y a través del escuchar todas estas cosas de parte de Dios, lo traslada a obtener la promesa. Y que su hijo habite en la presencia de Dios. Ahora imagínate, aquí la Biblia está hablando de algo totalmente extraordinario. Abraham creyó y aún obedeció a Dios y estuvo a punto de sacrificar a su hijo y entregárselo a Dios. El hijo se recordaba también de todos los momentos, los acontecimientos que su padre había hecho. Y aquí en esta parte donde estamos leyendo es donde la Biblia nos habla que sembró Isaac y cosechó no al 30, sino al 100 por uno. ¿Por qué? Porque escuchó. Ahora, yo les explicaba el martes en la oración, puede ser sencillo decir, no, pues tenía para sembrar, sembró. No era muy fácil que él se aventara a sembrar. ¿Por qué? Porque dice que había un hambre tremenda en la tierra. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque cuando tú aprendes a escuchar a Dios, no hay límites, no hay obstáculos, no hay argumentos, no hay problema que te detenga para que tú vayas corriendo a su presencia. Cuando tú aprendes a escuchar a Dios. Vamos a ponernos de pie. Y en esta noche te quiero pedir que no te voy a pedir que pongas tu mente en blanco, no, sino pon tu mente conectada con el cielo. Solo conecta tu mente con el cielo. No hables nada, solamente escucha a Dios. Yo siento en mi corazón una voz de Dios, que el Espíritu Santo va a transmitir, va a hablar, tal vez no de palabras, sino a través de un sentir en tu vida en esta noche. Activa tus 5 o 7 sentidos que Dios te ha dado y deja que Dios te hable en esta noche a través del Espíritu Santo. Comienza a sentir a Dios.